¿Todavía no te queda claro quién puede llegar a ser el anticristo? ¿Será una persona física o la Biblia se refiere a un espíritu? Porque justamente la Biblia dice de que hay muchos anticristos. ¿Qué características tendrá? ¿Tiene que ser judío o no es necesario que lo sea? ¿Y qué es todo lo que él hará y por el medio en el cual se va a manifestar? Bueno, quédate en este video que vamos a hablar ahora con respecto a todas estas preguntas. Te las voy a responder y te va a quedar muy pero muy claro quién posiblemente pueda llegar al ser el anticristo, o al menos que vos tengas claro qué características tendrá para así poder analizar un poco más con respecto a este tema. Así que ya sin más, comenzamos. Muy bien, vamos con lo primero. ¿El anticristo será una persona física de carne y hueso, o la Biblia se refiere a que el anticristo es un espíritu? Hay que aprender a diferenciar estas dos cosas, porque sí, la Biblia habla del espíritu del anticristo que ya está trabajando y que está trabajando desde el momento en el cual Cristo se fue de este planeta, y hay que diferenciarlo del anticristo como hombre de carne y hueso, porque se va a manifestar de esa manera, y vamos a ver rápidamente los versículos. Primera de Juan capítulo 2 en el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Fíjense que dice, el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fíjense que habla de que se sabe que el anticristo va a venir y ahora han salido muchos anticristos. Habla el apóstol Juan. Acá menciona el apóstol Juan de que los anticristos son todos aquellos que algún momento pertenecieron a la iglesia y que hoy están lejos de ella. ¿Por qué? Porque si alguien que estaba con Jesús apostató de su fe y se negó y se volvió hacia atrás, ahora está negando la fe que tenía, por ende está siendo un anticristo, negando la fe de Cristo que primeramente había pronunciado. Pero también dice Primera de Juan capítulo 4 en el verso 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense de que acá el apóstol Juan nos está marcando de que el espíritu del anticristo ya estaba en ese momento cuando Juan escribe esa carta. Después de la resurrección de Cristo ya estaba funcionando y ya estaba operando. Por eso acá lo que acabamos de ver es el espíritu del anticristo funcionando en el sistema. Por eso siempre la sociedad va a ir en contra de Dios, siempre las leyes que se van a ir sacando van a ir en contra de la Biblia, y por eso cada vez más nos acercamos a que aparezca el anticristo verdaderamente en carne y hueso, y más se ve el trabajo del espíritu del anticristo soltando ideas y pensamientos, porque eso es lo que hacen los espíritus, forman ideas de pensamiento que van en contra de Dios, justamente anticristo, y por eso cada vez más nuestros valores como cristianos van a ser rechazados, y por eso cada vez más vamos a ir viendo el aumento de la persecución a nuestros valores, y cada vez más se subirá creciendo, como también nos explica Apocalipsis, que en la tribulación la iglesia que se quede va a ser grandemente percibida a nivel mundial. Ahora vamos a ver algunos versículos para ver que el anticristo va a venir en forma de carne y hueso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en el verso 3, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Fíjense que habla de el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo presenta como un hombre de carne y hueso, un hombre. Por eso justamente hay que diferenciar el espíritu del anticristo que está operando a nivel mundial, lo que Efesios capítulo 2 habla del espíritu del aire que operan los hijos de desobediencia. Es ese espíritu del anticristo, el espíritu que gobierna en todo el sistema. Por eso dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, bajo ese espíritu de anticristo que siempre va a soltar ideas en contra de Dios. Pero acá estamos hablando de el anticristo como hombre que se va a manifestar para reinar a nivel mundial en el planeta Tierra, y que justamente la Biblia nos muestra ahí el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero que también podemos ver en el libro de Daniel capítulo 11 verso 37 hablando del anticristo, y dice del Dios de sus padres no hará caso. Eso que ahora vamos a hablar con respecto a eso, pero eso quiere decir que entonces el anticristo tiene padres biológicos, por ende tiene que ser un hombre, un ser humano, que claramente el poder del diablo va a estar en él y va a poder operar trayendo grandes niveles de maldad y generando un caos terrible, pero va a estar como un ser humano,
como hombre. Muy bien, vamos a ver algunas de las características que tiene que tener el anticristo. Para entender esto hay que comprender que el papel del anticristo se va a marcar en dos etapas, o van a ser dos etapas que él va a tener. Primeramente presentándose no como anticristo, sino presentándose como un líder mundial, presentándose como un hombre que va a traer la paz, que va a traer solución, que va a traer una mejora para el mundo, ¿sí? Se va a presentar como una opción, inclusive dice Apocalipsis 13 que todos lo van a aceptar y que todos van a decir que no hay nadie como él para solucionar los problemas de la tierra, y eso va a ser antes de que comience la gran tribulación, ¿sí? Antes de que comiencen la gran tribulación, yo me refiero a los últimos 3 años y medio, ¿sí? De los 7 años, algunos le llaman a los 7 años la gran tribulación, pero en realidad son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. El anticristo, ¿sí? Se va a manifestar acá, en el medio, cuando terminen los primeros 3 años y medio de tribulación y arranquen los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. En el medio es donde él va a pasar de fase, si se puede decir de esa manera, donde él va a cambiar su personalidad y va a dejar de ser un hombre que muestra grandes valores y la gente lo recibe y todos lo apoyan, y hablar de paz y esas cuestiones, para de alguna manera en la gran tribulación mostrar su verdadera esencia, ¿sí? Un tirano, un hombre de maldad, un hombre de pecado, un hijo de perdición, dice la Biblia, y va a comenzar a desatar ciertas cosas en la tierra que ahora las vamos a ver. Pero como primera base vamos a ver de alguna manera que las características del anticristo por eso se dividen en dos, y vas a encontrar que hay dos facetas de él, justamente es por eso. Nosotros como iglesia posiblemente vamos a conocer quién puede llegar a ser el anticristo, o a lo mejor vamos a conocer quién es, pero no como papel de anticristo, porque la iglesia, no toda la iglesia, pero la mayoría de la iglesia, o una gran parte, se va a ir antes de la tribulación, ¿sí? Por ende no van a ver al anticristo funcionando, pero de alguna manera sí, posiblemente vamos a ver cómo él ya se empieza a aparecer y podamos identificarlo. Muy seguramente, pienso yo, que hasta este día todavía yo no lo he podido identificar. Por eso vamos a ver características del anticristo. Y te quería pedir, si este video te está ayudando, que por favor le des me gusta y se lo compartas a alguien que sepa que le puede interesar, ¿sí? Muchas gracias, continuamos. Muy bien, hay que entender que Satanás es especialista en imitar, ¿sí? Satanás es especialista en imitar y en ser un imitador, y es más, justamente Satanás, dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz, que es lo que va a hacer el anticristo, ¿no? Disfrazarse en los primeros 3 años y medio como un ángel de luz, como un ser de luz, de seguridad, de solución, para luego mostrar que en realidad es un ser de oscuridad. Hay que entender que el anticristo va a imitar a Jesús. Sí, Satanás es el imitador del Padre, el anticristo es el imitador del Hijo, y el falso profeta va a ser el imitador en la tierra del trabajo que hace hoy día el Espíritu Santo. Ahora, el anticristo como imitador de Jesús tiene que justamente imitarlo en absolutamente todo, y hay ciertas cosas que vamos a ver que el anticristo lo va a imitar. Por ejemplo, Apocalipsis 13 dice de que la bestia, hablando, pero que es el anticristo, y en otro video vamos a hablar con respecto a la bestia, y te voy a mostrar que la bestia de Apocalipsis 13 es el anticristo, menciona de que recibe una herida de muerte y esa herida es sanada, ¿sí? Hay que remarcar que no es que el anticristo va a morir y va a resucitar, sino que dice que recibió una herida de muerte y esa herida sanó. ¿Sí? O sea que nunca murió y nunca resucitó. Simplemente va a aparecer que pasó eso, ¿va? Porque justamente es un imitador, no tiene la naturaleza para resucitar, justamente porque el único que puede resucitar de entre los muertos fue Jesucristo, y el único que tiene el poder hoy día para resucitar de los muertos es el propio Cristo inclusive. Entonces el anticristo no puede resucitar de entre los muertos bajo ningún punto de vista. Por eso la Biblia dice que recibe una herida de muerte y la herida es sanada. ¿Para qué? Para imitar justamente al Señor. No solo eso, vemos de que Jesús, cuando nace de manera biológica, Jesús nace solamente con la intervención de María. Si bien José fue el padre de Jesús quien lo crió, quien lo cuidó, y María inclusive también, pero ellos dos no fueron en realidad los padres en esencia, ellos fueron los padres del cuerpo. Pero José no tuvo la línea directa con Jesús, sino que en cuanto a su cuerpo lo tuvo María. O sea que Jesús básicamente nació solamente con la intervención de su madre, de María. Entonces el anticristo tiene que ser una persona que él va a dar a conocer, que ha nacido por métodos que hoy día ya se pueden hacer, donde solamente se utiliza, ¿sí?, la intervención de la madre, donde solamente participa una mujer en el nacimiento. Y no es que el varón no participe, ¿no? De manera indirecta sí, porque se necesita la semilla
ya del varón, para que justamente en el cuerpo de la mujer el niño nazca. Pero de alguna manera esas prácticas que hoy en día ya hay desde hace rato, donde se puede inseminar y la mujer solamente participa del nacimiento, por decirlo de alguna manera, y el hombre no tiene esa intervención directa en cuanto a una intimidad. ¿Se entiende? Entonces, posiblemente el anticristo también él dé a conocer que ha nacido con una de estas prácticas. Otra de las cosas, seguramente que no vaya a tener esposa, ¿sí? No vaya a tener mujer. El Señor no la tuvo en la tierra. ¿Por qué Jesús no tuvo mujer en la tierra? Porque el Señor se va a casar en el cielo con la parte de la iglesia que se lleva para convertirla en la esposa del Cordero. Por eso el Señor no se casó en la tierra, porque su deseo es casarse en el reino de los cielos. Ahora, el anticristo justamente también no va a tener una mujer porque tiene que imitarlo. También podemos ver la imitación del anticristo en Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el primer sello. Dice que aparece un jinete con un caballo blanco y se le dio una corona y salió hacia la tierra con un arco también. Ahora, ese jinete del caballo blanco es el imitador del verdadero jinete del caballo blanco que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 19, que es el Señor Jesucristo viniendo a la tierra en la avenida pública, juntamente con la iglesia que previamente se había llevado y con todos los ejércitos celestiales, dice la Biblia. Por eso vemos cómo siempre aparece imitando. ¿Y por qué el anticristo quiere gobernar el mundo a nivel mundial? Bueno, porque en realidad el que va a reinar el mundo a nivel mundial con un verdadero reino, donde habrá justicia, donde habrá paz, donde habrá seguridad, donde dice la Biblia que ya las armas de guerra se van a destruir porque nadie más irá a la guerra y se van a convertir en herramientas de trabajo, donde habrá verdadera justicia, donde habrá verdadero amor, donde habrá verdadera una buena vida, va a ser cuando Cristo reine en la tierra a nivel mundial. Y por eso el anticristo también quiere hacerlo, por ser un imitador del Señor. Es por eso que ahí ya podemos ver varias características que él tiene que tener. Número 1, va a recibir una herida de muerte y que va a ser sanada, ¿no? Número 2, tiene que hacer sin la intervención de una mujer. Número 3, no tiene que tener esposa. Y número 4, podemos ver de que él se va a presentar como una opción para gobernar el mundo a nivel mundial. O sea que tiene que generar unidad en las naciones, y eso ya se está generando desde el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo, cuando nace las Naciones Unidas, es cuando el mundo empezó a generar esa unidad que poco a poco va a ir creciendo. Lleva años, pero poco a poco va a ir uniéndose cada vez más. Ahora, Daniel 11:37 nos dice la Biblia de que el anticristo del Dios, con mayúscula Dios, de sus padres, no hará caso. Quiere decir que el Dios de los padres del anticristo es el Dios con mayúscula, que es justamente Jehová. Entonces tiene que ver con que los padres del anticristo van a ser de origen Israel, de origen judío. Pero el anticristo, si bien va a tener esa ascendencia, esa genética en él, no va a hacer caso del Dios de sus padres. Por eso justamente el anticristo tiene que tener una cierta conexión con Israel y con los judíos. Y además otra característica más es que ahí mismo lo menciona, dice que no hará caso del amor de las mujeres. O sea que por eso también el anticristo no va a tener esposa, porque el anticristo tiene que ser de origen, ahí como lo digo para que YouTube no se enoje, le tiene que gustar lo mismo, se entiende, ¿no? Es un varón y no le van a agradar las mujeres, ¿sí? Lo que le va a agradar son también justamente, ¿no? Los varones. Entonces hablo así para que YouTube no me vaya a bajar el video. Entonces vemos ahí otra característica más fuerte con respecto al anticristo. Y ahora que podemos identificar ciertas características de él, vamos a ver qué es lo que el anticristo hará a lo largo de los años y cuando arranque su manifestación, ¿no? Básicamente su ministerio, entre comillas. Que bueno, justamente el ministerio de Jesús fueron 3 años y medio y el anticristo va a aparecer con su verdadera naturaleza 3 años y medio, ¿no? Otra similitud, otra copia, otra imitación del anticristo con Jesús. Daniel capítulo 9 en el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Fíjense que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acá te voy a dejar un video que habla con respecto a la semana 70 de Daniel. Después, cuando termine de verlo, anda a verlo, porque la semana 70 es una semana no de 7 días, sino de 7 años. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por una semana completa de 7 años, dice que va a confirmar el pacto de paz con muchos. O sea, el anticristo, son 7 años de tribulación,
divididos en 2 periodos, 3 años y medio, 3 años y medio. El anticristo acá, cuando arranca estos periodos, firma un pacto de paz por 7 años, que él lo rompe cuando terminan los primeros 3 años y medio, y ahí manifiesta su verdadera naturaleza. Entonces tiene que presentarse como un líder mundial que va a traer paz y unidad entre Israel y todos sus enemigos. Por eso justamente tiene que ser un líder que esté a favor de Israel y que permita que Israel sea reconocido como nación, por ejemplo. Y ya hay varios hoy que quieren hacer eso, incluido por ejemplo el presidente de mi nación, de Argentina. Ahora, no solo esto, sino que también él se va a presentar como Dios, y justamente eso es lo que va a hacer cuando pasen los 7 años, en los primeros 3 años y medio. Se va a sentar en el templo de Israel. ¿Por qué? Porque justamente cuando él firme el tratado de paz entre Israel y todos sus enemigos, lo que va a pasar es que Israel tendrá el pie para poder construir el templo de Jerusalén, el tercer templo de Jerusalén. Entonces justamente por eso es que él se va a sentar en el trono, o sea, dentro del templo de Jerusalén, pero para sentarse primero tiene que organizar todo para que el templo se haga, y para que el templo se haga, Israel tiene que ser reconocido como nación, y Israel tiene que entrar en paz con sus enemigos, porque si Israel hoy pone un ladrillo para iniciar el tercer templo, los musulmanes y todos los países que están en contra de Israel automáticamente entrarían en guerra con él. No como ahora, una guerra totalmente devastadora. Por eso dice 2 Tesalonicenses 2, verso 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Él se va a presentar como un Dios, se va a presentar como un ser divino y se va a sentar en el templo de Jerusalén. Esa es una de las cosas que él hará, y no va a permitir que se adore a nadie, no solamente a Dios, el Dios del cielo, el creador eterno, no solamente que no se adore a Jesús, no se va a poder adorar a más nadie que a él. Y también Apocalipsis capítulo 3 en el verso 8 nos muestra de que él va a reinar sobre todas las naciones. Será un reino a nivel mundial, donde habrá un reino que él va a ser el gobernante, una economía, ¿sí? Una religión que será adorarlo a él. Y justamente es importante entender de que este ser de anticristo se va a presentar de una manera buena, de una buena solución, pero en realidad su naturaleza es muy mala. Entonces, en conclusión, tiene que ser una persona con influencia política, tiene que ser un político, sin duda, porque él va a gobernar. Tiene que tener cierta conexión de descendencia judía, pero también tiene que tener conexión con los musulmanes, y eso lo vamos a ver en otro video, ¿sí? Tiene que tener también conexión con ellos, y además tiene que presentarse como alguien que puede solucionar todos los problemas que hoy hay en el mundo, problemas económicos, problemas sociales, problemas ambientales. Por eso es importante que podamos entender y que sepas que estas son las características, que esto es lo que él hará y de esta forma se va a presentar y se va a manifestar. Así que déjame en los comentarios quién pensás que puede llegar a ser el anticristo, para que juntos analicemos y saquemos una conclusión entre todos, a ver si nos podemos guiar un poco más para poder comprender quién será este ser que vendrá a la tierra a gobernar y a traer un reino que no será nada bueno, pero sabiendo que el Señor, dice la Biblia, que lo va a destruir con el resplandor de su venida. Así que ya sin más, dejamos hasta acá el video. Espero que te haya podido ayudar y bendecir en algo. Si te gustó, compartilo, dale un me gusta, que me ayudas muchísimo, y déjame saber en los comentarios qué pensás que puede llegar a ser. Así que ya sin más, te mando un abrazo bien pero bien grande. Dios te bendiga mucho y nos encontramos en el siguiente video para seguir viendo sobre todos estos temas de Apocalipsis y la venida de Cristo por la iglesia.